Este es el ejercicio 57 de final de capítulo. Y pongámosle a esto fecha que no hemos marcado la hojita. Entonces, esto es métodos cuantitativos para la toma de decisiones de marzo 15 de 2018. ¿Hoy es 14? Ah, vale. Entonces, marzo 14 de 2018. Sí, estoy tan tapado que por un momento pensé que me están diciendo 2014. Yo no puede ser. Eso ya pasó. Vamos a leer el ejercicio. Entonces dice: Trans-East Airlines vuela aviones en la siguiente ruta: Los Ángeles, Houston, Nueva York, Miami, Los Ángeles. O sea que hacen un ciclo. La longitud en millas de cada segmento del viaje es como sigue: de Los Ángeles a Houston, 1500 millas; de Houston a Nueva York, 1700 millas; de Nueva York a Miami, 1300 millas; de Miami a Los Ángeles, 2700 millas. En cada parada, el avión puede comprar un máximo de 10.000 galones de combustible. El precio del combustible en cada ciudad es como sigue: en Los Ángeles, 88 centavos, price of fuel. ¿Eso es qué? ¿Por barril o por galón o por litro? No dicen, ¿no? Entonces, tenemos que suponer que es por unidad, sea la que sea la unidad. Ah, galón, ahí está. No es por galón, pero debería decirlo, pero no dice claramente. Entonces, 88 centavos por galón. Houston, 15 centavos por galón. Nueva York, 1.05. Miami, 95 centavos. En Houston es realmente barato el combustible, ¿no? ¿Por qué? Texas. Ahí está toda la industria petrolera. Entonces no toca transportar el petróleo tan lejos. No es que la sustancia petróleo valga mucho, es que es la sustancia más el transporte. Llevarlo hasta, por ejemplo, Nueva York es más costoso, llevarlo a Miami es más costoso, Los Ángeles tal vez no tanto. Listo. El tanque de combustible del avión puede tener un máximo de 12.000 galones. Para permitir la posibilidad de que les toque quedarse sobrevolando una ciudad antes de aterrizar, se necesita que el inventario final para cada porción de viaje, o sea, para cada tramo, para cada trayecto, sea de por lo menos 600 galones. El número de galones que se usan por milla en cada tramo del vuelo es 1 más el nivel promedio de combustible en ese tramo sobre 2000. Y para simplificar las cosas, las cuentas, el nivel promedio se supone que es simplemente el combustible que hay al inicio más el combustible que hay al final de cada tramo dividido entre 2. ¿Listo? Realmente el consumo de combustible del avión pues, se calcula más con ecuaciones diferenciales, porque el consumo depende en cada momento del peso del avión, pero el peso del avión también depende de la cantidad de combustible que está ahí. Entonces es como una referencia circular. Entonces, si nos tocara hacerlo pues de forma sofisticada, nos toca devolvernos como a cuarto semestre más o menos y echar ecuaciones diferenciales, pero el libro es inteligente y nos ha simplificado esa cuenta marciana. Entonces vamos a hacer un dibujito con estas distintas destinos y todo eso. Los Ángeles, Houston, Nueva York, Miami son 4. Y digamos que aquí tenemos a Los Ángeles, Houston, Nueva York y Miami. Nos dicen que el avión va a hacer este recorrido. Nos dicen que la distancia es de 1500 millas, 1700 millas por aquí, 1300 millas, y de Miami a Los Ángeles 2700 millas. Estas son las distancias. Listo. Nos dicen que en Los Ángeles el combustible vale 88 centavos. En Houston vale
15 centavos. Ahí el supuesto que estoy haciendo es que es por un galón, ¿no? En Nueva York vale $1.05 y en Miami vale $0.95. ¿Acá? Sí, hay que ir a tanquear allá todos los días. Está súper barato comparado con los otros lugares. O sea, esperaría uno que el modelo de alguna forma trate de tanquear allí un poquito, pues porque por lo menos comparado con cualquier otro lugar es mucho más económico. Y observen que ahí no nos dicen realmente en qué momento arrancan y con cuánto inventario ni nada. O sea que nos toca cuadrar, es un modelo cíclico que se repite todo el tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué diría? Yo diría lo siguiente. Yo diría que tenemos que... bueno, hablemos de variables y verán. Yo no le voy a meter esto todavía a conjuntos. Si vemos que son procedentes, los usamos. Pero quiero es que pensemos en las variables que vamos a necesitar. Yo creo que necesitamos por lo menos una variable, la voy a llamar x, pues digamos que x sub i, que fuera los galones que se compran en la ciudad I. Ajá. Listo. Y voy a plantear que usemos una variable y sub i. ¿Cómo la llamamos? Que sea, no, espérense, que sea galones que quedan, no, sí pero no, al final del vuelo que despega de ahí. O sea, por ejemplo, en el vuelo de Los Ángeles a Houston, el Y de Los Ángeles, o el Y sub LA, Y sub 1, supongamos que esa esquina es 1, ¿cierto? El Y sub 1 sería cuántos galones quedan al final del vuelo hasta Houston. ¿Sí me explico? Tratando de seguir con la lógica que hemos manejado de que el inventario de un mes sub I es el final del mes sub I, tratando de hacer esa misma convención. Ahora nos metemos a hacerlo y si vemos que esa convención no sirve, la cambiamos. O sea, para eso está ahí en lápiz y lo podemos borrar. ¿Listo? Bien. Entonces yo tengo variables, tengo ahí las fórmulas de consumo. Creo que ya tengo todo lo que necesito. Entonces, ¿cuál es el costo de todo este paseo? El combustible, ¿no es cierto? ¿Hay otros costos diferentes? Porque luego me dicen que tengo que hacer toda una serie de cálculos para consumir el combustible, pero los pagos que yo voy a hacer, los desembolsos, son pagos de combustible. Entonces hagamos la función objetivo primero. Hagamos función objetivo. La función objetivo en este caso será minimizar Z igual a costo total de combustible. Y la podríamos escribir diciendo minimizar Z. Quiero ser bien explícito. Entonces, yo voy a suponer que Los Ángeles es I igual a 1. Houston es I igual a 2. Nueva York es I igual a 3. Y Miami es I igual a 4. ¿Listo? Siguiendo esa lógica, entonces, yo voy a decir que mi costo total de combustible es 0.88 x1 más 0,15 x2 más 105
de X3, que es las compras de New York, más 0.95 de las compras que yo haga en Miami. ¿Listo? Yo también, fíjense, podría decir que estos costos fueran un parámetro C sub I, por ejemplo, de costo del combustible en cada ciudad I. Si yo hiciera eso, podría resumir la función objetivo diciendo que el costo total es minimizar Z, que es la sumatoria en I, de la compra de combustible en cada ciudad por el costo del combustible en cada ciudad. Y es lo mismo, ¿vale? Listo, ahí está. Luego, vamos a poner restricciones. De las restricciones, la primera, que es más fácil, naturalmente empiezo por lo que sea más fácil. La primera es que al final de cada vuelo deben quedar al menos 600 galones. Al final de cada vuelo deben quedar al menos 600 galones. Si ustedes recuerdan, yo definí la variable Y como lo que quedaba al final de cada vuelo que había empezado en I, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que, en este caso, puedo decir que Y sub 1 mayor o igual que 600, Y sub 2 mayor o igual que 600, ups, ahí me anticipé, Y sub 3 mayor o igual que 600, y Y sub 4, porque en este caso solo llegamos hasta 4, mayor o igual que 600, o también puedo decir que Y sub I mayor o igual que 600, y esto se cumple para todos los valores de I, que son de 1 hasta 4. ¿Listo? Bueno, ahora viene la restricción sabrosa, la del combustible, ¿cierto? Esa es la restricción más interesante. Entonces vamos a ver. 2. Balance de compras, coma, consumos e inventarios de combustible. Uy, hoy me perdonan la letra, estoy escribiendo muy raro, escribiendo como feo, pero bueno, de combustible. Pero yo creo que se alcanza a leer. Uy, se cayó Álvaro, uy. No, espérate, lo llamamos. ¿Dónde estás? Take me there. Ok. Álvaro, por Dios. Tírenle WhatsApp, pregúntenle si está allá, por favor. Ay, Dios santo. Bueno, vamos a hacer una cosa, esperen, ¿verdad?
Listo, por ahora continuamos con nuestro ejercicio, pues porque mientras Álvaro resuelve el problema de conexión, seguimos. Entonces, miren, aquí me gustaría hacer un dibujo de bolitas. Yo tengo un vuelo entre I e I más 1, ¿cierto? Yo traigo de combustible al llegar a la ciudad I lo que me haya quedado de inventario de la anterior ciudad. Entonces yo traigo un Y sub I menos 1, ¿cierto? Esto obviamente, pues cuando ya estoy hablando de que llegué otra vez a Los Ángeles, pues no es 1 menos 0, sino que es el Y de Miami, lo que traía de Miami, ¿cierto? Pero supongamos pues de forma genérica que es un Y menos 1. Y entonces, yo llego allí. ¿Allí qué pasa? Yo puedo comprar una cierta cantidad de combustible y esa cantidad de combustible se va a llamar X sub I, ¿cierto? X sub I. Bueno, y supongamos esto. Aquí en este vuelo hay un consumo que lo tengo que calcular usando una fórmula. Consumo sub I. Y después de que yo consuma durante el vuelo, me queda un Y sub I. Entonces yo tengo que hacer mejor dicho, mi ecuación aquí es muy similar a la de los problemas de inventario. Yo digo, arranco el periodo o arranco el vuelo sub I, ¿vale? El vuelo sub I con Y sub I menos 1 inventario que traía. O sea que el avión llegó con algo de combustible. Más, Álvaro está pitando. Revivamos nuestra historia, a ver. Álvaro. Aló. ¿Qué pasó? ¿Se cayó internet? ¿La pisaste o qué? Se cayó. Ah, bueno. No, falló. Bueno. Pero ya recuperé. Vale. Gracias. Listo. Entonces vamos aquí en el balance del combustible que hacemos para cada trayecto. Entonces, en el vuelo sub I, que es el que parte de la ciudad I hacia la siguiente, yo arranco con el avión aterrizó del vuelo anterior con una cierta cantidad en sus tanques. Ese es el YI menos 1. En esa ciudad yo compro una cantidad de combustible que la llamo XI. Durante el vuelo hay un consumo de combustible que yo ahí puse como consumo sub I, pero que vamos a usar una fórmula para calcularla. Hay una fórmula para eso, ¿cierto? Y después de consumir combustible, al final en el vuelo me queda Y sub I. ¿Listo? Entonces esa es mi ecuación de balance. Mi ecuación de balance es Y sub I menos 1 más XI tiene que ser igual a consumo I más inventario final I, que sea Y sub I. ¿Listo? Nos falta entonces es ver cómo hacemos esta fórmula del consumo sub I. Entonces vamos a consultar lo que dice el texto sobre eso. Me dicen que es el número de galones que se usan por milla. O sea que ojo que voy a necesitar multiplicar esto por milla. Es 1 más nivel promedio de combustible en un determinado trayecto sobre 2000, ¿cierto? Esta fórmula, 1 más average fuel level on leg of flight over 2000, eso lo vamos a tener que multiplicar por la longitud en millas. Y el average fuel level on leg of flight, no sé qué, es la fórmula que está abajo, fuel level start leg, fuel level end leg, sobre 2. ¿Listo? Entonces nos toca hacer toda una fórmula, pero eso no es más que una fórmula, eso no tiene nada de misterio. ¿Sí? Entonces veamos. Primero, el average level of fuel es 0.5 por Y sub I menos 1 más Y sub I para cada vuelo I. Es el nivel promedio de combustible. ¿Sí? Luego, pues el punto 5 es en lugar de dividir sobre 2, ¿cierto? O sea, no he hecho nada raro todavía, solamente he escrito esta fórmula. ¿Listo? Me falta escribir esta otra fórmula de acá. Entonces, 1 más. Ahora, entonces, consumo por milla en galones.
El consumo por milla perdón, lo puse con doble L. En galones es lo siguiente, es 1 más average level of fuel sobre 2000. Espérame que estoy inspirado. Mira, es 1 más, sí, ahí voy. 0.5 por y sub i menos 1 más y sub i, y todo esto sobre 2000. Ahora sí, dime. Profe, es que cuando lo estaba tratando de resolver, entendí otra cosa. O sea, dice nivel de combustible al inicio del tramo, pero el nivel al inicio del tramo no sería lo que, o sea, el inventario que me quedó el tramo anterior más lo que yo cargo. Sí, señor. Aquí, ¿sí? Sí, señor. Entonces esta fórmula no es correcta. ¿Qué le falta ahí? Tendría que sumarle sí. Muy bien. Ahora para ver si están poniendo cuidado. Entonces, el avión arranca, el vuelo realmente es con el inventario que traía más lo que yo le tanqueé, ¿cierto? Porque es como yo lo tenía, estaba ignorando las tanqueadas. El avión arranca pesado y termina con menos peso porque ha consumido el combustible. Entonces, él arranca con lo que usted traía en el tanque cuando aterrizó, más lo que cargó de combustible en la ciudad donde paró, y al final del vuelo tiene solamente Y sub I. Entonces, arreglemos también la fórmula aquí abajito, ¿cierto? Aquí podemos incluir ese XI que nos hace falta. Muy buena observación. Allí está. Chan, listo. Entonces ya voy en consumo de milla por galones. Y ahora voy a hacer consumo de combustible en el vuelo I. Esto será distancia sub I, que no lo hemos definido, pero ya lo definimos, por y chan. ¿Listo? Entonces, ¿qué es de sub I? Subrayémoslo aquí arribita, porque está como parámetro aquí en el texto, mírenlo. Me dicen 1500 millas tal tramo, 1700 millas otro tramo, 1300 millas otro tramo y 2700 millas. Esto es el parámetro de sub I, que es distancia en millas del vuelo I. Distancia en millas vuelo sub I. ¿Listo? Entonces, ojo, es una fórmula fea, no más, no tiene misterio, no tiene trampa. Fíjense que las tres variables que están ahí metidas dentro de todos esos paréntesis y todas esas llaves están sumándose entre ellas. Luego se multiplican por 0.5, no hay problema. Luego se dividen entre 2000, no hay problema, no deja de ser lineal. Luego se le suma 1, no hay problema, no deja de ser lineal. Y al final se multiplica por DI, que es una constante, tampoco hay problema. O sea que inclusive uno en Ample o en Solver lo puede meter así, que no pasa nada, ¿ya? Porque estoy multiplicando, sumando, restando, pero entre las variables no hay ninguna interacción distinta a las sumas, ¿ya? Y entonces ese es el consumo de combustible en ese vuelo. Entonces, yo lo que tengo que hacer es plantear para cada vuelo I, ¿cierto? Para cada vuelo I, espérense, verán, vamos a hacerlo aquí. Para cada vuelo I, dos puntos, es inventario anterior más compras menos consumo es igual a inventario final del vuelo sub I. ¿Listo? Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Vuelo 1. El vuelo 1 será de la siguiente forma. El inventario anterior, ojo, es el Y sub 4. Ahí el I-1 no me funciona, pues perfecto, porque el Y0 no existe. Existe el último vuelo anterior, que era de Miami hasta Los Ángeles, porque era cíclico. Exactamente.
más compras que yo haga en Los Ángeles, que esas se van a llamar X1, menos consumo, y el consumo es esta cuestión de acá, todo este monstruo. Copiémoslo por aquí y usamos las partes que nos sirven acá. Entonces acá esto será, ojo, la distancia del vuelo 1 por 1 más 0.5 por el Y sub I menos 1, dijimos que era el Y sub 4, más compras que yo haga en 1, más inventario final que me quede en 1. Todo este pedazo dividido entre 2000. 1, 2, cierro un paréntesis, cierro el corchete grande, y todo esto igual a inventario final del vuelo 1. Cuando lo hagamos para el vuelo 2, cambiamos varios de los índices o casi todos los índices. Vamos a hacerlo acá. Sí. Entonces acá será, el inventario anterior era el final del vuelo sub 1, las compras son del vuelo 2, y esto es distancia del vuelo 2, esto es el inventario del vuelo anterior que era sub 1, las compras del 2, el inventario final del 2 es igual a inventario final del 2. Y tengo todavía aquí un error que debería decir vuelo 2. Entonces ahora hagámoslo completamente algebraico. Vuelos del 2 al 4. Pues limitémoslo solo para este caso que es vuelo del 2 al 4. Entonces hagámoslo por aquí. Borramos los índices y los escribimos correctamente. Hay que borrar como con cuidado para no llevarse las partes que quiero que se queden. Listo. Entonces, esto es el inventario final del vuelo anterior, Y sub I menos 1. Las compras de este vuelo sub I. La distancia de este vuelo sub I. El inventario del vuelo anterior. Las compras de este vuelo. El inventario final de este vuelo igual a inventario final de este vuelo. Entonces, uno cuando ve el ejercicio parece muy chistoso que el consumo de este vuelo se defina en función de las variables de este mismo vuelo, pero no tiene problema. Así como explica en la fórmula, se puede hacer fácilmente. Y no es sino plantearlo así. Y entonces, ¿qué pasa? Como fíjense que en el vuelo 1 hay una conexión con el 4 a través de la Y. Entonces, ¿él qué va a hacer? Él va a cuadrar todas las variables X y Y para que el ciclo sea consistente. Porque yo le estoy diciendo, usted empieza con lo que terminó la vez anterior. Es muy parecido en ese sentido a los problemas de turnos, que eran 24 horas y que los que empezaban al final del día anterior todavía servían en este día, ¿cierto? Es muy similar. Y ya, yo creo que eso es. Este problema tiene más restricciones. Creo que no, ¿cierto? La capacidad del tanque. Ajá, sí, nos falta esa. Entonces, esa será la restricción 3. 3. El tanque puede contener máximo 12.000 galones. Bueno, ¿en qué momento está el tanque en su máxima capacidad? Cuando acaba de tanquear, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que decir es que el tanque justo después de tanquear no puede tener más de 12.000 galones. Y cuando acaba de tanquear tiene Y4 más X sub 1 menor o igual que 12.000. 12.000. Y esto es para I igual a 1. Y para los otros entonces será Y sub I menos 1 más X sub I menor o igual que 12.000. Y esto es para
y igual a 2, 3 y 4 para los otros vuelos. Por ahí había otro de 1000. Miremos cuál otra nos falta, a ver. Galones, se puede comprar máximo 10.000. Ajá. En cada parada el avión puede comprar máximo 10.000 galones. Profe, si no hubiera puesto la primera que es igual a 1, se puede poner para todo y... No, porque No, porque eso lo resta. son 4 para ti. Como es cíclico, tú tienes que tomar el esfuerzo para que... En cada parada se pueden comprar máximo 10.000 galones. Esa sí la puedo hacer completa, ¿no? X sub I menor o igual que 10.000 y esto complace para todos los valores de I. Sí, ahí sí no tengo que hacer diferencia con el vuelo 1. Bueno, ¿qué más falta? Voy a grabar esto. Profe, una pregunta. Sí, dime. Sexual. Ajá. Si el ejercicio no fuera cíclico, ¿cierto? Nosotros, bueno, como es cíclico, nosotros definimos la distancia como de, ¿cierto? Sí. Si no fuera cíclico, habría la necesidad de definir, digamos, otra variable J que fuera... ¿Variable J o índice J? Índice J. Perdón, índice J, donde aterrizara el avión después de que no Ah, si pudiera ir a cualquier otro destino distinto, sí, claro, sería necesario. Aquí el supuesto que yo estoy haciendo es que en este caso en particular, una vez que yo salga desde una ciudad y yo ya sé para dónde voy, obligatoriamente. ¿Ya? Fíjense que no es un problema pues trivial bobo, porque es muy interesante pensar, bueno, cuánto debo comprar en cada sitio y si lo implementan ¿cómo se dice? Lo implementan como con una base diaria, ¿cierto? Pueden lograr ahorros muy reales. ¿Qué pasaría? ¿Cómo ajustarían ustedes el modelo? Si yo hago uno de los vuelos, ¿cierto? Hago, por ejemplo, en Los Ángeles, Houston, y resulta que me hacen sobrevolar la ciudad donde voy a llegar y entonces llego con menos combustible del que el modelo me había previsto. ¿Cómo hace uno? Sí, porque no pasa en la vida real. Eso puede pasar. ¿Cuál sería la forma de encontrar el ajuste óptimo que debo hacer en ese caso? Esa pregunta está buena para un quiz, yo mejor no la resuelvo. Los puse a O pensar. sea, si gasta más de la cuenta, dando la pena. Claro, tenías previsto llegar, por ejemplo, a Nueva York. Tenías previsto llegar con, ahí dice que es mínimo 600, ¿cierto? Entonces tenías previsto llegar con 600 galones de combustible. Ah, bueno, Nueva York es muy caro. Imaginemos que yo llegara con más combustible para tanquear menos en Nueva York. Imaginemos. Entonces yo llego con 1000 galones, ¿listo? Normalmente. Pero resulta que esta vez hubo mal clima, congestión en el aeropuerto, gasté más combustible del previsto y en lugar de llegar con 1000, llegué con 400. Llegué bien, pero llegué con 400. Y entonces, ¿cómo decido cómo hacer las compras? ¿El modelo todavía sigue siendo óptimo? Para mí no sigue siendo óptimo porque yo debería agregar esa cantidad de millas que tengo que volver a adicionar como una variable. ¿Y qué variable? Un invento de seguridad. ¿Cuánto? Un promedio, algo así, ¿cuánto va a estar? No, Pero es que, perdón, pero es que eso ya está implícito en una de las... En una de las... No, pero este de las fórmulas Póngale cuidado. Porque es que esta distancia... Y va a gastar más millas. Yo ya calculé, porque yo ya había corrido el modelo, yo ya calculé cuánto debo comprar en cada ciudad y yo puedo encontrar con cuánto debo llegar a cada ciudad, que eso está en las Y. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que realmente en términos de arrancar a las 6 de la mañana, el primer vuelo arranca de Los Ángeles, ¿cierto? Lo que yo haría, si este fuera un problema mío, es que yo digo, venga, hay una situación especial, voy a modelar desde Nueva York hasta Los Ángeles cuánto tengo que comprar, de tal forma que a Los Ángeles llegue con lo que debo llegar según el modelo óptimo.
pero probablemente me cambian las compras que tengo que hacer en Nueva York y en Miami. ¿Sí me explico? Y una vez que hago esa corrección, ese mini modelo para esos dos pedazos, porque es que no vayan a creer, la gente de las aerolíneas tiene personas modelando 24 horas. ¿Ya? Entonces, pasó tal cosa, decinos cuánto comprar, espérate. Listo, compra tanto en Nueva York y tanto en Miami. O sea, ahí el problema a mí se me convierte en decidir cuánto pido en Nueva York, cuánto pido en Miami para regresar al ciclo óptimo en Los Ángeles. ¿Sí lo ven? Porque lo que se me descuadró fue la llegada a Nueva York. Ahí ya llegué con menos combustible de lo que el modelo óptimo me diría. Entonces no puedo comprar lo mismo que me diga el modelo óptimo. Y ahí habría varias opciones que evaluar, porque una de ellas es, venga, entonces en Nueva York pues le va a tocar comprar más para que arranque con el inventario previsto en Nueva York. Ah, pero es que de pronto el precio es muy alto. Y si usted compra más, consume más, porque ahí está la ecuación de consumo. Entonces yo creo que la respuesta no es obvia. Yo diría, primera consideración, ¿cuánto me cuesta el resto del viaje si yo solamente compro un poco de más en Nueva York, completo el inventario para arrancar y me voy? Y probablemente si le deja uno el asunto a la tripulación de tierra para calcular eso, es lo que haría. ¿Ya? Profe, ¿y cambiaría en algo los resultados si mi I igual a 1 no es Los Ángeles sino Houston? Si es un ciclo que se va a repetir, no debe cambiar. No debe cambiar. No, lo que yo decía era para volver rápidamente como al comportamiento óptimo que se ha encontrado en los modelos. Entonces, fíjense que acá no solamente, si esto es para una aerolínea real, que perfectamente lo puede ser, ustedes saben que hay aviones que hacen ese tipo de ciclos, varios vuelos todo un día y vuelven al lugar de salida por la noche y ahí vuelven y arrancan al día siguiente. Entonces, por ejemplo, uno encuentra aviones que hacen, voy a inventar, que hacen Cali, Bogotá, Bogotá, Medellín, Medellín, Barranquilla, Barranquilla, Bogotá, Bogotá, Cali. Estoy inventando. ¿Ya? Y entonces ese avioncito en particular hace lo mismo todos los días, esa es su programación diaria. Entonces para ese tipo de aviones es que valdría la pena hacer un modelo así cíclico. Si usted no sabe qué avión va a programar para tal destino, para tal lugar mañana, eso sí se vuelve más complicado. Ahí sí toca básicamente es calcular pues qué tanquear en cada lugar y no más, no pensarle en el ciclo ni en el inventario porque se vuelve un enredo. Además fíjense que esto, pues hombre, en Colombia qué tan diferente será el costo de combustible de un lugar a otro. Es que en Estados Unidos las distancias son realmente grandes. 2.700 millas son 4.320 y pico de kilómetros. En Colombia no tenemos vuelos tan largos, ¿ya? Es probable que, mucho, aquí en Colombia probablemente el combustible es igual de caro que en todos lados, o sea, no es barato en ningún lado, sino caro en todos. Las ciudades fronterizas es donde va son como 1.000 pesos. Pero se aplicará el combustible para aviones, yo no sé. ¿Hace cuánto tanqueaste tu avión? Yo vivía donde queda el aeropuerto en Nariño y le compraban bomba, administraba la bomba. ¿Pero era combustible ecuatoriano más barato o qué? No, era colombiano. Es especial. O sea, el dueño de la bomba tenía que pedir especial si se lo iban a comprar a él. No, pues yo entiendo porque habitualmente de Venezuela llegaba combustible más barato, pero ¿y de Ecuador qué? No, acá no sé por qué, pero sí es menos. O sea, Nariño, por precios de si usted va a venir, el último municipio de Nariño para tanquear es el Remolino. Ahí para todos los que vienen para acá por islas. Sí, ahí siempre se tanquea ya. Houston, Sí, Houston es el último municipio de Nariño, ahí está. O al revés, el Remolino es nuestro Houston, una cosa así. Bueno, muy bien, les voy a parar esta grabación allí.